la nube, Está a la nube. grabando. Lo puedo hacer de dos maneras, o a la nube o a la computadora, como tú quieras. Nada más me salía el botoncito de grabar porque en verdad yo estoy desde el teléfono. Ya lo tienes, ya lo pusiste. Sí, lo Sí, ya pusiste. está grabando. Perfecto, sí. Bueno, ya Muy uno buenas, deja. muy buenas noches, espero que estén bien. Muchísimas gracias por estar en otro encuentro más del Taller Literario Narradores de Santo Domingo, por ser tan activo y proactivo y estar siempre con esa actitud positiva. En esta ocasión tenemos un encuentro, un conversatorio con nuestra querida Aurora Arias. Y tenemos a Raiza Pimentel, quien nos va a hablar un poquito sobre ella y algo más. Raiza, el escenario es suyo. Gracias, Elena. Hola. Buenas noches, Aurora. Gracias por acompañarnos. La hemos estado leyendo hace unas semanas. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de compartir con usted, pues vamos a conocer algunas informaciones generales de su perfil profesional y literario, ¿no? Nuestra invitada de esta noche es poeta, narradora y ensayista. Aurora es graduada en Artes Publicitarias en la Escuela Nacional de Artes, también en Psicología Clínica en la Universidad Mundial de Santo Domingo. Aurora forma parte de la Unión de Escritores Dominicanos, también del Centro de Investigación para la Acción Femenina, una institución en la cual coeditó el periódico Quehaceres. En 1981, Aurora Arias publicó sus primeros textos poéticos en la revista Ahora. A partir de entonces ha colaborado con diferentes suplementos literarios y revistas nacionales e internacionales. En 1994, Aurora Arias obtuvo el segundo premio en el concurso anual de cuentos de Casa de Teatro y ahora les comparto algunas de las publicaciones individuales o también en antologías de las que ha formado parte Aurora Arias. En el caso de la poesía, ella ha publicado Vivienda de pájaros, un libro publicado en 1986. En el área de la narrativa breve ha publicado Indies Paradise y otros relatos. Esto fue en 1998. También Fin de Mundo y otros relatos en el 2000 y Emoticons, un libro muy celebrado, publicado por Ediciones Corregidor de Buenos Aires en 2014. También los textos de nuestra invitada han sido incluidos en antologías como Sin otro profeta que su canto, una antología editada por Daisy Coco de Filippis, también en la antología Juego de Imágenes, en la antología Common Threads Afro-Hispanic Women's Literature. Y también yo me encontré hace un tiempo un texto de Aurora en la antología Más que Islas, una compilación de cuentistas del Gran Caribe hispano coordinada por Magdalena López. Entonces, en esta noche tenemos la oportunidad de compartir de cerca con Aurora, de conocer acerca de sus procesos creativos, de sus intenciones con sus textos y agradecerle nuevamente a Aurora la oportunidad. Adelante, cuando se sienta lista. Ella está con nosotros, pero al parecer Pero está como en mute, ¿verdad? sí está en. Vamos a esperar un momentito. Uh-huh. Hay que destacar que nosotros solemos compartir los cuentos modelos. La mayoría en este año han sido escritores, algunos que son internacionales, que no hemos podido tener encuentro con ellos, que están vivos, y otros que ya han muerto. En esta ocasión tenemos a una escritora viva, entonces eso hay que celebrarlo, esa oportunidad que nos ha permitido Aurora. Ahora veo que ya encendió el micrófono, el Oye, escenario es suyo. ¿me oye? Ahí se ve, claro. Perfectamente. Sí. No, yo decía que aunque suene a cliché, para mí es un honor, porque es que en cierta manera escribir es un acto
muy, muy solitario, pero sobre todo si tú vives fuera de tu país se hace más solitario. Y el contacto con gente joven que también escribe, gente que me está leyendo, eso es lo máximo. Y yo lejos de allá, no sé si me entienden, o sea, el tema de la distancia yo me fui de Santo Domingo, mi ciudad natal y mi ciudad querida, mi musa, ya, como dicen por ahí, ya después de vieja. Y entonces, estar en contacto con ustedes para mí tiene muchísimo valor. Así Bueno, que arranquen a... qué bueno. Bueno, Aurora, nosotros queremos, como colectivo Narradores de Santo Domingo, darte las gracias. Tú sabes que van a ser ya más de 11 años que cuando el taller se reunía en el Ministerio de Cultura, eh, cuadramos casi una reunión, pero no se pudo dar. Pero mira, hoy toca que nos veamos, ya eh, siendo más leída por los integrantes del taller. Y a mí me toca iniciar este diálogo con una pregunta. Eh, Tu literatura, ¿en qué momento eh, te reconoces como escritora? ¿Cuáles fueron esos primeros eh, atisbos de comenzar a escribir, de comenzar a fraguar tu narrativa, tu poesía? Adelante y seguimos entonces con el diálogo. Bueno, yo me crié en una familia donde había muchas maestras, de las maestras de los tiempos de antes, que insistían mucho en la lectura, en la buena gramática, en la buena ortografía, la buena caligrafía. Y eran un grupo de tías y abuelas y que siempre estaban como eran una referencia de que eso tenía un valor. Mi papá también escribía, entonces yo me crié como viendo un poco eso y dándole a eso una importancia, yo diría que vital. Yo recuerdo que yo preguntaba mucho cuando niña, tenía siempre una curiosidad como de saber historias familiares y tuve la suerte de que mi abuela paterna siempre contestaba mis preguntas. Entre los 10 y 11 años empecé a escribir cuentecitos. Hay un poco esos cuentos así de hadas y príncipes. Y luego ya fui la típica adolescente que siempre andaba con un libro abajo del brazo, que siempre estaba escribiendo poemas y escribía cartas para mis amigos del colegio cuando estaban enamorados. Yo les redactaba cositas así. Y fui como sintiendo que eso era como una parte de mí que no podía evitar, escribir. En principio uno nunca tiene la intención de que voy a ser una escritora, que todos me van a leer. Es el impulso, es ser como si fuera a comer, se convierte. Luego escribí mi primer poemario, Vivienda de pájaro, entre los 18 y los 20. Un día un amigo buscando un martillo en mi casa en un cajón encontró el manuscrito y se puso a leerlo y me dijo, ay, pero esto tú deberías de publicarlo, y se lo llevó. Yo le dije, llévatelo, y él compuso todo y yo vendí mi bicicleta, mi cámara, fuimos a Editora Búho y ahí se publicó mi primer libro. Que siempre el primer libro es como una cosa muy querida, muy entrañable. Si te sigo contando todas las historias y vicisitudes de de mi trayectoria como escritora, no voy a terminar. De la poesía pasé a la narrativa
el premio en Casa de Teatro fue importante porque me hizo ver que, bueno, que fuera de mí había personas con criterios que valoraban lo que yo hacía y por ahí seguí. Qué bueno. Y entonces luego te instalas creo, en Estados Unidos y Muy comienzas a luego, hacer, muy luego, o sea, sí, y comienzas a hacer, ¿verdad? Esta exitosa carrera literaria. Bueno, yo quiero, los muchachos van a ir preguntando, al momento de la Aurora escritora, fraguar sus historias, nos vamos a concentrar específicamente en tus cuentos. Eh, ¿Algún ritual, algo que te motive para iniciar tus historias? wow. Mira, yo pasé de la poesía a la narrativa porque yo sentía que necesitaba, para decirlo de alguna manera, más espacio para contar, para expandirme, para detallar, para crear personajes. Y eso era porque uno primero, la historia te persigue en la cabeza. Yo recuerdo cuando yo escribí el cuento Invis Paradise, yo duré como 2 años que siempre estaba pensando en ese cuento, en el momento menos esperado, me llegaba a la mente ese cuento, ese cuento. Y cuando 2 años después me senté a escribirlo, salió así como un parto, como una gestación que se había dado y entonces sale esa criatura. Y por mala suerte en ese momento se fue la luz. En aquella época en las computadoras no había esa cosa de que un vaco, de que sé yo qué, era como que si se fue la luz y se me fue el cuento completo. Pero esa noche yo ni dormí reconstruyéndolo. Cuando volví a la oficina al otro día hice así, y de una vez grabé todo y ahí surgió. No te puedo decir una manera como específica y siempre exacta que se da de cómo surge una historia. Todo tiene que ver con la observación, con esa persecución mental, con ese deseo de expulsar esa historia, de construirla, de crearla. Hay cuentos que tengo que trabajarlo muchísimo. Por ejemplo, ese cuento Click, que por cierto me encantó la grabación que hicieron. César Arias. Si anda por ahí esa criatura. Ah, me encantó, sí. Gracias, gracias. Ese cuento me dio mucho trabajo, hasta lograr lo que yo quería. Mucho picar piedra, guayar yuca ahí. Guayar yuca. Sí. Bueno, Aurora nos está contando de muchas cosas interesantes. Vamos entonces, lo que le hemos leído, lo que leímos Click, lo que leímos Calle Caribe, Son Gringo Top, que lo leyó mi hija ayer. Raiza, adelante. Después Víctor tiene una pregunta también para que lo tomen en cuenta. Víctor Muy bien, Escaramán. muy bien. Adelante, Raiza, luego Víctor. Sí, yo me quedo con una frase que usted decía, Aurora, de llevar el cuento hasta donde usted quiere. ¿De qué manera usted ha desarrollado la confianza en entender que ese es el punto que está bien? Ha sido que tanto han tenido que ver las lecturas, la formación, tal vez el proceso de explorarse. ¿Cómo usted ha llegado a tener la certeza de qué es eso de llevar el texto hasta donde yo quiero? Wow, esa pregunta, Raiza. Es como un instinto, es como, como que
Eso es algo que no se puede explicar. Es como si tú fueras en un viaje, por aquí, mira por allá, observa esto, lo otro, y va transitando, hasta que tú das un frenazo porque te das cuenta que llegaste al sitio donde tú ibas. ¿Y cómo te das cuenta? Porque el mismo texto te lo dice. O sea, es como que ya no hay más nada que decir. Claro, están las distintas fases. Yo no me puedo conformar con un borrador y ya decir, oh, esto es la maravilla del mundo, pero sí ese primer borrador donde hay ese esqueleto ya que se le puede como empezar a enriquecer y a darle vida, más vida. Sobre todo eso de, lo importante es que tenga vida. Que tú misma sientas que estuviste en ese escenario, que hiciste un altar con Zelda y Helen, que estuviste ahí, y entonces eso es parte de lo que te dice que llegaste como ya a un... Pero son varias etapas. Claro, y supongo que hay una parte que es individual, pero ya que somos parte de un taller y promovemos la importancia de tener compañeros y compañeras que nos leen, que nos aportan, que nos hacen comentarios para enriquecer los textos. En su caso personal, ¿tiene personas de confianza? ¿Cómo es ese proceso ya de ir tirando al ruedo el texto o sus libros? Bueno, yo sufro de ser demasiado perfeccionista y me tengo que curar de eso porque entonces yo tengo muchísimas cosas inéditas y que yo no las publico porque yo pienso de que no, eso, entonces eso no es bueno. Ya con mi edad me di cuenta que eso no es bueno. Y lo que hago es pulir lo más que yo pueda y llevarme de ese instinto que me diga, ok, esto vale la pena, tiene cierta... Y entonces se lo muestro a mi esposo, que es profesor de literatura en español. Lo considero una persona con mucho criterio, conoce mucho de mi cultura y entonces él es como mi lector cero. Y yo sé por la cara que él ponga mientras está leyendo por dónde va la cosa y así. También tengo unas buenas amigas escritoras, eso es tan importante. Nosotras tenemos una amistad ya de como 35 años, desde que estábamos haciendo pininos con Mateo Morrison allá, Marianela Medrano, Irene Santos, y son como gente tan de confianza, tan que tú sabes que no te van a decir, ay, qué lindo, sí. Yo sospecho siempre cuando la respuesta de alguien que lee algo, un borrador o algo que yo he hecho, me dice, ay, qué lindo. Porque no se trata de eso. Cuando te dicen, ay, qué lindo, generalmente o no lo leyeron o lo leyeron por arriba. Entonces, bueno, tener esos aliados así, aliadas, que gente de confianza que también escriba, o que si no escribe sean buenos lectores, pero que sean de confianza. Eso es importante en el mundo de hoy, sobre todo. Víctor Escarramán, escritor, novelista, tiene una pregunta para nuestra invitada Aurora Arias. Buenas noches, Aurora, y al público que nos oye en distintos puntos, norte, sur, este y oeste estamos. Tengo una inquietud, pero son dos preguntas. Primero, si tienes algún autor por el que te hayas considerado influenciada. Raiza quiso tendenciar esa pregunta por las lecturas, usó esa palabra, primero, y segundo, es una pregunta que la entiendo doble. Yo leí Clip 2 veces y
hice un comentario en el grupo y te lo voy a compartir, que me recordó una clase de sociología de un profesor de la UAS, donde yo estudié Derecho. Entonces, el texto me pareció sumamente interesante por la ambientación, la atmósfera que presenta y sobre todo porque tiene mucha información social. Ahí te lo dejo. Por eso la inquietud, si estás inclinada por algún autor especial o todo viene de Aurora Arias como sello de venta. No, yo estoy influenciada por muchísimos autores y autoras. Desde mi primera juventud hasta ahora. Y uno va, esas influencias van cambiando. Hubo una época que Cortázar era mi ídolo principal, o sea, era como una fuente así de la que yo bebí todo lo que pude. Pero con los años ya vienen otras lecturas, otras influencias. Se habla mucho de las influencias literarias, porque realmente eso es el alimento principal. Pero un autor o autora así que yo diga que es el que más me ha influenciado, realmente no te podría decir. He tenido etapas así, febriles, con un solo autor y autora. Últimamente me he dedicado mucho a leer a las escritoras, porque me he dado cuenta de que no es cuento de camino, o sea, uno encuentra siempre más referencias sobre escritores que sobre escritoras. Se hacen listas por ejemplo, de los libros del año y siempre hay menos escritoras, a pesar de que cada vez más las escritoras publican muchísimo. La otra pregunta, Víctor. La otra pregunta era que sentí una atmósfera muy de barrio, muy social, o sea, una historia muy humana que puede acontecer en cualquier lugar del mundo por el tema este del aspecto de la brujería, de la hechicería, de toda esa ambientación. Y por eso era que te preguntaba si tenía alguna influencia de algún autor específico, sobre todo de la literatura de línea negra. Me refiero a literatura diferente. No, y ni siquiera considero que el cuento habla de hechicería ni nada de eso. Más bien de la onda de la nueva era, de ese tipo de cosas. Yo quise hacer ese contraste entre ese grupo de mujeres que se juntan a meditar y aquella señora un poquito más explosiva y pirómana verbal, la señora Guerrero, la profesora Guerrero. Sí, tiene una simbiosis. Sí, o fuerzas opuestas que se... Exacto. Sí. Qué bien. Gracias, Víctor, por tu participación. Sadi Félix y luego entonces César Arias. Adelante, Sadi. Hola, buenas noches. Yo tengo asimismo casi dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué tanto se apega Aurora a las estructuras? Porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en Calle Caribe, algo que fue muy cool para mí en el aspecto de que eran preguntas, o sea, y esas preguntas eran respondidas, pero esas preguntas no estaban en el escrito. Entonces, eso es como tú ir caminando por la calle y básicamente traer tu subconsciente a la escritura. Entonces, ¿qué tanto se apega Aurora a esa estructura al escribir? Wow, sí. Oh.
Estamos poniendo a Aurora, coge calor aquí. No, me encanta, porque es que sí, porque me pone a pensar en cosas que son importantes. Es curioso que tú menciones como referencia a eso Calle Caribe, porque ese cuento, fue de esos cuentos que salen así, ¡pra! Y fue después de haber visitado ese sitio, Cataño, por primera vez en mi vida. Hay una cosa con escribir, que seguramente ustedes saben a lo que yo me refiero, y es el afán de observar y como que uno está ahí, pero está como percibiendo atmósfera, está percibiendo cosas, hasta pensamientos de las otras gente. Y eso me pasó ahí, yo caí ahí, yo no me acuerdo ni cómo ni por qué, porque como escritora al fin, yo soy como andariega y me gusta como caer en sitio así, y mirar y observar. Entonces, yo caí ahí y después cuando llegué al hotel no podía dejar de escribir sobre lo que yo había visto. Es muy realista ese cuento. Ahí casi no hay nada de mi imaginación. Y en cuanto a la estructura, yo me dejé llevar de porque es como que cada cuento trae su estructura debajo del brazo. Y entonces esa era lo que yo retraté ahí. Me acuerdo así, acostada en una cama, en un hotel rarísimo que yo me estaba quedando. Todo era muy raro en esos días de ese viaje a Puerto Rico. Y me encanta como tú planteaste la pregunta y todo. Yo siento mucho que sí, que hay que estudiar la estructura del cuento, la técnica. Yo me pasé varios años en eso, con unos libros, unos manuales que me compré. Había uno de Enrique Andersen Inver, que fue buenísimo para mí. Yo hacía los ejercicios hasta que como que entendí, ok, a esto que le llaman cuento y estas son las reglas y todo. Y luego entonces me puse a practicar. Pero siento que cada cuento trae como su estructura, trae su propia forma de expresarse, de ser escrito. Y creo yo, que hay que llevarse mucho de eso, de lo que tú sientas. Muy bien. ¿Contesté la pregunta? Sí, hay muchísimas preguntas. Elena Ramos va a seguir con una intervención. Elena Ramos es la coordinadora de nuestro taller, así que la jefa va a hablar ahora, entonces imagínense. No, aquí hay un equipo trabajando maravilloso. Mire, antes de yo hacer mi pregunta, hay una que César Arias escribió. César, ¿estás ahí? ¿Te gustaría leerla? ¿O estás ahí? Bueno, Ok, por bueno, yo favor, prefiero que la lean porque por aquí hay una bulla. Oh, no se oye. a ver. No sé. Ah, bueno, excelente. Pues lo digo yo. Sí, Ya sí. al parecer preguntaron lo del ritual para escribir y del lugar preferido. Entonces, como ya preguntaron esa, la otra pregunta No, es, pero espérate, perdón, César. ajá, Ritual, yo tengo un ritual, yo tengo que barrer antes de escribir, por ejemplo. pero eso es muy, Y muy original. es muy bueno porque mientras yo voy barriendo, como que mi cerebro va preparándose. Es como un despojo, tú sabes. Pero bien esa. Y del lugar preferido también. Sí, Ya. yo aquí escribo en el sótano, sí. Uepa. Y Sí. la otra pregunta es si primero
si tienes algún recurso o alguna técnica para no bloquearte con frecuencia y cuando ese bloqueo llega, ¿qué haces para también barrerlo? Sí, eso es muy importante. Buenísima pregunta también. Mira, yo siempre, eso del bloqueo es como un cuco que nos acecha a quienes escribimos. Se habla mucho del bloqueo, como yo llegué a la conclusión cuando adquirí una disciplina en el sentido de que me siento todos los días a la misma hora a escribir hasta la misma hora. Una cosa que antes para mí era como, ay, pero qué rígido tener un horario para escribir. No, mentira, a mí me funciona. O sea que yo creo que cada quien tiene que buscar su manera, pero a mí me funciona. Entonces, con esa disciplina yo descubrí que sí, el bloqueo existe, pero ni siquiera es bloqueo. Es simplemente que en ese momento usted lo que necesita es irse a caminar, ir a ver el mar, si vive cerca del mar, irse a hablar con una persona chula, beberse una cerveza y olvidarse un poco de la escribidera por un rato o por unos días. Y ir entonces haciendo otras cosas que son importantes para la escritura, leer, mirar cosas, oír buena música, hasta bailar, todo eso forma parte del ejercicio del atleta que es quien escribe. Yo lo veo así como unos músculos que hay que mantener en buena forma, una mente que hay que airear. Tú no te puedes pasar tampoco la vida entera metido, por ejemplo, en el caso mío, en un sótano, ahí nada más escribiendo. El bloqueo, ¿cómo se cura el bloqueo? Soltando, soltando el texto y dejándote como invadir por otras cosas que te nutran también. Y llega un momento que vuelve de nuevo con la mente fresca. Hay que dormir bien también. A la gente joven no le gusta dormir casi siempre, pero ayuda. Entonces el bloqueo yo le perdí miedo. Yo ni hablo de eso, ni lo menciono. ¿Sabe, Aurora? Se congeló. No, está bien. Ah, ok. Parece que Elena, vamos a ver. Bueno, tenemos la mano levantada de un segundito, en lo que vuelve Elena. George tiene la mano levantada, entonces luego de la intervención de George, vamos con las preguntas que están en el chat. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno. Especialmente a la señora Aurora Arias, que nos está dando esta cátedra a través de esta entrevista, que de mi parte agradezco en sobremanera ser partícipe. Gracias a los directivos del taller. Yo tengo una inquietud, señora Aurora. Durante las últimas 2 semanas hemos leído en el taller, por indicación de nuestra coordinadora, la señorita Elena, 3 cuentos suyos: Calle Caribe, Click, Invis Paradise. Yo he detectado en esos cuentos que usted utiliza múltiples personajes en la trama, más de 4 personajes en cada uno. Tiene una habilidad pasmosa para narrar, para mostrar, para ilustrar. Y tiene una capacidad sobresaliente también para plantear los diálogos. Y eso me maravilló de manera significativa. Ahora bien, con respecto a la estructura regular del cuento, que tiene un inicio, que tiene un nudo donde hay un conflicto y que tiene un desenlace,
Eso en sus cuentos, yo no lo detecté como acostumbro a detectar en otros cuentos. ¿Pasa así en sus cuentos porque usted se lo propone o es que sucede de manera espontánea y es algo particular de los cuentos, de los 3 cuentos que hemos leído? Yo no me lo propongo, no, realmente. Yo creo que es como la manera que hasta ahora he encontrado de que me resulta. Y yo sé que si se mide con la vara de cómo debe ser un cuento, entonces no son cuentos. Quizás son relatos, algunos son quizás estampas. Y sí, es verdad, tú tienes razón, es así, pero no es algo que yo me propuse. Puede ser visto incluso como un error, un defecto. Pero yo creo que si se contó algo, no importa cómo se llame, relato o texto corto o cuento, en fin. Más preguntas. Muchas George, gracias. ¿tienes algo? Ok, ahí está. Mira, déjame, Gracias, Suficiente, George. gracias. Raiza, ahorita yo tenía una inquietud, pero la luz se me fue. Aurora, hay algo interesante que yo observé en tus textos y es el asunto de los juegos con los narradores. Por ejemplo, en Click yo observo que tú a veces le das la potestad a ese narrador testigo, ¿verdad? Tercera persona, de cambiar la voz y escudriñar en los personajes, o sea, en la psiquis y en el interior de esos personajes. Eh, ¿Qué te motiva a hacer eso? Porque eso no es tan fácil, cambiar el narrador en un mismo texto. Y si tú tienes algún autor que te ha influenciado, te motivó a trabajar esa técnica, porque cambiar de no solamente lo hace en esto, en Click, también lo suele hacer un poco en Calle Caribe. Me gustaría saber, escuchar esa experiencia de los narradores y qué tan importante es la voz narrativa en el texto para ti. Sumamente importante. La voz narrativa es, yo pienso que el escenario debe estar al servicio de esa voz narrativa, la atmósfera está al servicio de esa voz narrativa, como para apoyarle en pero la voz narrativa es el centro en mi caso, en la manera en que yo trabajo los textos. La voz narrativa es como quien tiene la fuerza, quien conduce, quien avanza el relato. Y me gusta, como tú dices, meterme en la psique. Yo creo que una de las cualidades para narrar importantes es tú tener empatía natural. Yo creo que una persona que no le importa como el sentir del otro y que solo critica. Si una persona está llorando, deja de llorar, ¿para qué tú lloras? No vale la pena. En vez de imbuirse como, ¿qué está pasando con esa persona? Entonces, el interés por la naturaleza humana, la capacidad también de analizar cuando uno está triste, o cuando está alegre, o cuando está pasando por emociones, y tú analizarlas te ayuda a crear personajes y a crear voces narrativas, porque ya tú sabes lo que se siente, tú has estado en contacto con tus emociones, con las emociones de las otras gente. Quizá me fui demasiado lejos, pero por ahí va. Sí, muchas gracias. Algo para concluir que te quiero decir, cuando tú hablabas sobre la experiencia del ritual de tomar la escoba y barrer,
Eso me recuerda a mí un poquito. Quizás yo escribo menos ahora por eso. Cuando yo fregaba, las historias me llegaban solas y yo paraba el fregado para irme a escribir. Entonces a veces yo decía, pero ven acá, es que yo estoy loca o qué, pero yo escribía eso. Pero si yo seguía fregando, a mí se me olvidaba. Entonces yo lo que creo es, yo tuve una experiencia con Ruby Camacho y Ruby Camacho decía, los cuentos andan por todas partes. Tú lo que tienes que buscar el momento para atraparlo. Entonces, a uno le llegan el fregado, a usted le llega cuando estaba riendo, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad. La ducha, porque de alguna manera es un momento de meditación, aunque uno no lo tome así, pero ese acto es como un pequeño trance. Raiza, puede continuar con el diálogo con Aurora. Yo estaba aquí pensando, antes de pasar a las preguntas que están en el chat, que hay una autora que dice, no sé, eso mismo del momento de hacer los oficios, que hay incluso las mejores historias de asesinato. Es una autora de asesinato, puede ser. Ah, sí, sí, sí. Ahorita llegará. Pero Daniel compartió una pregunta en el chat hace un momento acerca de lo siguiente. Déjame buscarla aquí. Independientemente de sus influencias, ¿cuándo usted sintió, Aurora, que tenía un estilo ya propio, una libertad narrativa y una manera particular de narrar? Lo del estilo, yo lo supe ya cuando mis cuentos empezaron a ser estudiados por académicos y eso. Alguien dijo que yo tenía una tendencia hacia la crónica, por ejemplo. Eso fue importante para mí darme cuenta de eso. Y es verdad, yo soy como un poco cronista. Pero la libertad, yo la sentí después que llegué aquí. Porque después que yo llegué aquí fue como un espacio donde cesó la bulla, las interrupciones, donde yo tenía como una distancia de todo lo que había sido mi vida en Santo Domingo y donde tenía como más tiempo para escribir, más tiempo para leer, más tiempo para meditar sobre mi oficio. Entonces ahí empecé a sentir que como que ya no dependo tanto no sé cómo explicarlo. Tiene que ver con la edad también. Llega una edad como que ya a uno no le está importando tanto. Dilo. No, que ya tú te apropias de tu vida y no depende tanto como de las opiniones y las cosas y qué dijeron, qué no dijeron. No le importa el qué dirán ya. El qué dirán, o sea, tú tienes tus valores y tu, ¿verdad? Pero se suelta un poco esa tensión que además en las mujeres es una tensión muy fuerte porque son como muchos preceptos y muchas cosas. Y yo me acuerdo que hubo una época en Santo Domingo, los 80 y los 90, que todos los hombres pensaban, tú eres escritora, como que, para carajo, vamos a acabar con todo. Y entonces uno tenía que andar huyendo de los compañeros escritores, que de repente tú estabas leyendo un poema y te atestaban contra una pared y todo. ¿Cómo? Sí, no. Pero ¿cómo va a ser? Sí, mira, sí, en nuestro país. De lo que nos perdimos en esa época. Yo que estaba ahí calladita, Dios mío. ¿Qué te pasa? No. Sí, Está libre. Si hiciéramos un Me Too y empezaran a salir cosas,
con respecto a esos comportamientos. Bueno, una antología se podría hacer de varios volúmenes. Sí, sí, es verdad. También hay otra pregunta, antes de que continúen. Yo estoy en una reunión, cariño, disculpen que el asistente está aquí. Ven para que me ayude a leer esta pregunta. No. Pregunta Margarita. Oye, mamá. Disculpen. Oye, mamá. Hazla tú la pregunta, Elena, porque bueno, este asistente, No te ¿verdad? preocupes, está bien, gracias, no hay problema. Ay, vamos a ver. A ver, a ver. Era la pregunta de Margarita. Ella, Sí. ella le planteaba que si fue difícil hacer ese paso de la poesía a la narrativa. No, no fue difícil. Yo creo que yo estaba como lista. Yo había ido preparándome y había ido sintiendo interiormente esa necesidad. Y no fue difícil también porque yo tenía mucha sed de aprender a narrar. Entonces, cuando uno tiene como ese deseo así, las cosas tú las haces como con más entusiasmo. Y como dije, yo me dediqué a estudiar sola cómo se narraba, con varios manuales y libros. Y mientras leía novelas y cuentos, iba mirando cómo lo hacía. O sea, a veces leía un libro 2 veces porque lo leía como lectora primero. Y después, todavía yo hago eso. Y después viendo lo que los gringos dicen el craft, o sea, cómo esa persona, la artesanía de... Estrategia, las estrategias, Sí, ¿verdad? exacto. Y entonces, por eso no fue difícil, fue como ir enamorándome de eso, del oficio de narrar. No fue un traspaso difícil. Aquí también Tamara Valdés te hace una pregunta y te dice, aunque está viviendo fuera, ¿escribe sobre situaciones sociales de República Dominicana? Sí, totalmente. Cuando yo me mudé aquí, un amigo escritor puertorriqueño me dijo, ay, ya te perdimos porque ya tú no vas a interesarte en escribir sobre tu país, sobre el Caribe, ahora tú vas a escribir sobre el anciano deprimido, que retirado, que vive al lado de tu casa, gringo. Y cuando él me dijo eso, a mí como que yo me preocupé, yo dije, wow, pero entonces yo voy a dejar de existir como escritora porque, o sea, yo me nutro mucho del medio ambiente y todo, pero todos estos años yo he viajado mucho allá y 2 veces al año, a veces me paso 3 meses. Y eso me ha permitido mantenerme muy conectada o lo más conectada posible. Además, a mí me importa mucho el Caribe, me importa mucho mi país. O sea, es que no. Esa es una de mis fuentes, porque me interesa, me duele incluso. Entonces también tenemos una pregunta, Aurora, de Lourdes, que dice que si usted escribe para una determinada población o por el contrario, no tiene preferencia de quién pueda leer su obra maestra, su trabajo. No, no tengo ninguna preferencia para nada. Bueno, claro, lo que yo escribo no está dirigido a niños, claro, eso, pero no, cuando escribo no estoy pensando en un público específico. No de manera consciente, por lo menos. Margarita sí tiene la mano levantada ahora. Sí, buenas noches. Mi interrogante es, cuando tú
No te... Ahí se le fue el audio, Margarita. Lo apagó. Tiene el micrófono Se apagado. fue, se fue. Ahora, Yo sí. perdón, sí. Mencionaste que cuando lees un libro lo lees 2 veces, uno como lector y uno como escritora. ¿Cómo, a quién le escribe? O sea, sabemos que le escribe a los escritores porque de hecho comentas que te analizan en grupos y en universidades y talleres y esto, ¿no? Es lo mismo escribirle a un lector que a un escritor, o sea, no sé si me voy a entender. No sé si es lo mismo, porque como te digo, o sea, cuando escribo no estoy pensando en ¿A quién le escribes? a quién le escribo, Ok. pero no sé, no sé. A ver si hay alguna otra pregunta en el chat para no Bien. hacer trampa. Yo quisiera saber, Aurora, y luego continuamos con Valentín, si usted como creadora, o qué cosas como creadora usted entiende que han cambiado entre la Aurora de Invis Paradise, de Fin de Mundo y otros relatos y de emoticons, que por ejemplo entre el penúltimo y el último hay una diferencia de 14 años. Tal vez haya un tema de cuándo se escribió un cuento u otro, pero respecto a publicación, en esos 2 casos hay 14 años de diferencia. Entonces, ¿qué entiende usted que ha cambiado en la Aurora creadora, narradora? En la Aurora narradora, yo creo que ha cambiado el hecho de que ahora yo, como estoy escribiendo novela, he aprendido más a perfilar a los personajes, porque la novela, al ser de largo aliento, te obliga como a tener que enfocarte bien en eso. He aprendido yo pienso que soy mejor lectora que antes. Antes era así como más desordenada. Ahora hago mis lecturas por etapas, por autores o como me guste más, pero soy una persona, claro, más madura. No sé, quizá tú te refieres como al texto en sí. Cuando tú... Bueno, en realidad como libertad, tal vez usted me habla del proceso precisamente, pero no sé si haya habido alguna evolución respecto a cómo abordar sus temáticas recurrentes y eso. Yo pienso que sí que ha habido una evolución. Pero la gente sabrá, cuando yo publique esta novela que ya la terminé, y estoy en unos días así que me siento con un vacío tan fuerte, porque después que tú te pasas años así, bregando con unos personajes y todo, y ahora me siento como que, wow, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Tengo varios proyectos ahí, pero cuando esa novela se publique, bueno, a la primera que le voy a preguntar es a Raiza. Raiza. A la primera que te voy a preguntar es a ti, que si piensas que he evolucionado o no he evolucionado. Y ese compromiso. Bueno, Valentín me parece que tenía otro comentario, pero Aurora, usted hace un momento mencionaba que en sus lecturas está poniendo el enfoque en autoras, en las autoras. Y cuando yo hacía la introducción, hablaba de una antología en la que usted fue incluida hace poco, de narradoras del Caribe hispano, donde anda también Kiani Antigua, está por ahí Mayra Santos Febres, por ejemplo, de Puerto Rico, hay de todo el Caribe hispano, ¿no? Entonces quisiera saber a quiénes ha incluido usted en sus lecturas recientes.
poco para tener una idea. Sí, me acabo de leer todo lo de Elena Garro, la mexicana, que me fascina y la recomiendo mucho, mucho, mucho. Tiene un estilo muy particular, un poco como que mezcla lo real con lo fantástico muchas veces. He estado leyendo a Selva Amada, he estado leyendo también a una española muy conocida que es Almudena Grandes, que me sentía como en deuda porque hacía tiempo que había leído su último libro y me reencontré con una de sus novelas, me gustó mucho y seguí leyendo por ahí. Siempre estoy leyendo a las dominicanas, a Rita Indiana, a Josefina Báez. Y ahí tengo una listica para seguir leyendo mujeres. Porque realmente hay muchas escritoras, o sea, fabulosas que tú dices como, wow. Y eso me encanta. Genial. A ver, que Valentín me parece que ahorita quería comentar algo. ¿Quién más? Vaya levantando la mano por acá. A ver. Yo veo que en el chat dice 16. Sí, el compañero Carlos Arturo, también uno de los lectores que ha valorado mucho la obra de Aurora, no está de viaje, pero ha dejado un audio que queremos compartir. Por favor. Sabe que los años traicionan a uno. Déjame ver cómo se puede compartir esto. Yo creo que sí. Creo que sí que se puede compartir. Entonces. Buen día para todos. Valentín y Elena, muy buenos días. Muchas gracias. Tengo que decirles que me han dado un suculento plato de palabras. Para mí, Aurora Arias es un descubrimiento que no tenía previsto en estos tiempos en que las personas son escasas de contexto. Para colmo de males, esta mañana, cuando abrí la computadora, me encontré con el texto de Invis Paradise. Qué hermosura. Cuando llego y empiezo a leer, me trasladé frente al mar. Estaba en esa parte sur de la ciudad, afuera del INVI, donde está el hoyo soplador, y cada uno de los personajes que iban desfilando por ese proceso. Eso es lo que necesitamos en este taller. Una capacidad para estructurar completamente el contexto, para entregar el recuerdo, pero que quede indeleble en la mente de cada uno de los que escucha. Cada uno de los que ve esas imágenes se traslada al sitio y la hace propia, la hace suya. Muchísimas gracias, porque de esta forma Alicia es capaz de entregarnos los estereotipos que estamos buscando. A mí me preocupaban mucho las muñecas que no tienen cara de bonao, pero en este momento estoy recuperando la esperanza de que tengamos muñecas con rostro y muñecos con rostro, porque de eso se trata, de los seres que tienen sentimientos, sensaciones y que hacen la historia. Aparte de eso, va deslizando todos esos elementos sociopolíticos que nosotros necesitamos encontrar en la mayoría de nuestros textos. ¿Por qué? Porque eso es el sitio que conecta con la temporalidad del texto y le da una visión de contexto histórico.
Eso es lo que sentimos nosotros, lo que dice allí, las pérdidas, las ansias, los sueños y las tristezas también, y la forma como se nos ha ido yendo cada uno de los que participaron en la construcción del ser que somos hoy. Muchísimas gracias, Aurora. Esto es un gran descubrimiento y continúa así. Voy a tener que esmerarme un poco más y encontrar este tipo de textos. A pesar de que las profes del taller están que casi hacen una hoguera junto con Savonarola y con un par de los de la Edad Media me van a quemar. Pero nada, Vladimir vendrá a ayudarme un poco porque necesitamos escribir bien. Muchas gracias y felicitaciones por esos textos. Sigue así. Bueno, ahí estaban las palabras de, de Carlos. Carlos, que ha valorado mucho tu obra. Me ha dicho que va a buscar los libros que le faltan. Y bueno, ha sido así, ha sido una experiencia interesante. Dar las gracias de mi parte. Sí. Ana Rosa tiene la mano levantada. Sí. Sí, buenas noches de nuevo. Quiero decir algo sobre estos cuentos que hemos leído de Aurora. Por ejemplo, Aurora decía en una de las preguntas que le hicieron que a veces no tienen ese conflicto así sus cuentos y podría ya no llamarse cuentos, pero nosotros tuvimos un encuentro con Luis Alejandro Polanco y nos decía que a veces en una narración el conflicto está muy sutil y a veces no los encontramos. Eso puede suceder también en algunos de los cuentos de Aurora. Por ejemplo, el primer cuento que nosotros leímos, Calle Caribe, teníamos una situación buscando el conflicto. Yo decía, por ejemplo, yo veo el conflicto ya en esa relación de la muchacha con la pareja, como que esa situación que ella mantenía muy de cerca, ahí podría haberse dado un conflicto. Eso es algo, por ejemplo, con relación a esa parte. Pero una pregunta también que quiero, yo sé que ya Aurora nos dijo que ella tiene mucha influencia de diferentes escritores y en momentos distintos también. Pero, por ejemplo, analizando sus cuentos y viendo esa atmósfera que ella nos presenta, se me parece un poco a los escritos de René Rodríguez Soriano. No sé qué, la pregunta es con relación a qué influencia, si tiene alguna influencia de este escritor, si sus textos tienen alguna influencia de este escritor. Muy interesante esa pregunta porque René, durante una etapa importante de mi formación como escritor, estuvo muy presente porque él hacía unas tertulias literarias en su publicitaria. Íbamos un grupo siempre los domingos. Yo creo que la influencia que tú ves tiene que ver con Cortázar, porque yo recuerdo que esa fue la etapa, él era muy, muy cortasiano, y esa fue la etapa en la que yo también estaba muy enfocada en toda la obra de Cortázar, y había mucho feedback así en esa tertulia que se leía y se discutía y todo. Entonces, sí, puede ser que haya, cuando los escritores han estado juntos, hay contagios, contagios de lectura, contagios de influencia, contagios de estilo. Es interesante que tú traigas eso a colación. Y lo del conflicto también, el conflicto silencioso, como en la vida misma, que muchas veces no se expresa
de manera así específica, pero que está ahí en la atmósfera. Y esa pareja, eso era lo que se daba. Todo está bien, pero aparte de que el conflicto también en Calle Caribe tiene que ver con vivir en un ambiente de violencia y donde no hay seguridad. Ese es el conflicto también. Sí, la atmósfera está bien trabajada ahí. A nosotros, por lo menos esa parte nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, con relación a la pregunta que te hacía, una vez yo le preguntaba a Soriano, a René Rodríguez Soriano, que si estábamos frente a una nueva forma de escribir con sus textos, porque él rompe, o sea, él conoce las reglas para romperla, pero vemos que sus textos, en casi todos sus textos, las reglas, él las rompe. Entonces, es una forma diferente de hacer un trabajo de calidad como hizo Soriano. Sí, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Sí, bueno, los estilos de contar, ya Aurora nos ha hablado de Cortázar y hay un grupo de la denominada generación de los 80 a la que Aurora se debe, o en la que está enmarcada cuando la crítica habla de los poetas de los 80, de los narradores de los 80, siempre el nombre de Aurora Arias sale a relucir. De hecho, está en todas las antologías que se han hecho de los poetas, ¿verdad?, que descuidaron en los años 80, ahí con Mateo Morrison, César Vallejo y una serie de actividades importantes que se realizaba, porque otra cosa que yo no quiero dejar de decir, de reconocer, es que Aurora ha tenido la virtud, ¿verdad?, de contar, yo digo a veces hasta contarse. Fíjense que hay una serie de personajes que yo a veces supongo, yo sospecho cuando yo la leo, digo, ahí está ella. No voy a decir cuál cuento, ¿no? Digo, y bueno, una de las cosas que nos delata siempre es esa poética que uno quiera o no asume al momento de escribir. Fíjense la presencia de la mujer, la presencia de las creencias de las mujeres, de los conflictos presentes ahí. Ahí se diferencia totalmente de René. Si puede haber alguna cosa o del mismo Cortázar, ahí está la Aurora dominicana que cuenta su barrio, que cuenta su calle, que cuenta la forma única e irrepetible de una mujer que se cuenta, que se expone al mundo a través de su escritura. Chequénlo ahí. En el cuento Son Gringo To, que Emelda Ramos lleva en una antología de cuentistas dominicanas, enciendo la cámara para que lo vean, que ayer se lo di a leer a una de mis hijas y no paraba de reír, ¿no? Por precisamente el humor. Una de las cosas que debe y que uno más le llama cuando uno lee un escritor es precisamente ese humor. Yo quise hacer una prueba con una joven de este tiempo, 19 años, leyendo a Aurora. Y entonces, ¿cómo ella puede caracterizar lo que pasa en un apartamento, la que vivía abajo, la que vivía arriba, los gringos que están al lado, la música que ponen, todos esos detalles? Y yo veía a mi hija reírse mientras leía y dije, tú ves, es una literatura que conecta, porque qué tiempo hace que Aurora escribió y sin embargo sigue trabajando, sigue moviendo, ¿verdad? Eso que hace la verdadera literatura. Así que gracias, Aurora, por este tiempo tan hermoso con nosotros. Ojalá cuando venga y ya no ande el pajarito ese que anda por ahí, podamos reunirnos. Nosotros nos reunimos en la biblioteca. Hoy han estado más de 20 compañeros con nosotros, pues somos alrededor de 40. Las muchachas pronto van a sacar una antología de mujeres que segurito Raiza te va a hacer llegar.
Ay, sí. y Elena tienen una maravillosa antología porque son terribles contándose. Tú la ves así tranquilita, pero son terribles, Las terribles, diferentes terribles. temas es que son más potentes. Sí, sí. Te voy a mandar un texto de New York. Y son la mayoría son mujeres en el taller, creo, y están fajadas haciendo un gran libro que son cronistas de su momento, de su época. Así es que, ¿Y cuándo gracias. sale esa antología? Sí, ¿Cuándo sale? Raiza, de información que ya tenemos una invitación casi. Bueno, ya eso está Ya en proceso. Con el compañero Rodolfo estamos ya trabajando en la parte de diagramación y eso viene por ahí antes de que acabe este año, que le falta mucho, ¿verdad? En la feria, ella va a salir para la feria. Pero la feria es en abril, ¿no? No, la feria de noviembre ahora, ahí se le va a dar paso a la Feria Internacional del Libro para noviembre. Por lo menos es lo que hemos escuchado. Pero se está trabajando para que dicha antología esté a final de octubre o a principio de noviembre. Ah, pero me avisa, promover en las redes y todo eso. Bien. Bueno, cedo el turno a nuestra coordinadora o a Raiza para que entonces... Yo quiero decir algo antes de terminar, y es que yo sé que ustedes lo saben, pero yo pienso que tener un grupo así, solo Un momentito, Aurora, porque creo que se está metiendo como otro sonido por acá. Se está Vamos a oyendo ver. mal, se está oyendo mal. Inténtelo ahora, a ver. Cierren micrófono. ¿Me oyen? Vamos a ver ahora sí. Nada, solo quería decir que lo encuentro muy valioso lo que ustedes hacen, aunque no he estado, ¿verdad?, en ninguna reunión en vivo, pero puedo percibir que hay una interacción muy, muy interesante, preguntas interesantes, gente interesante. Solo me falta leer los textos, pero qué bueno que ustedes se reúnen, que se mantienen haciéndolo, no lo dejen caer y sáquenle mucho provecho, porque... Se frizó. Yo la escuchaba, parece que usted está teniendo problemas, Lourdes. Parece que usted está teniendo problemas con el internet. Pero la verdad, Aurora, que es así como tú dices, nos conectamos tanto virtual como presencial y ahora, bueno, la pandemia, le hemos sacado ese lado positivo de que nos podemos ver mediante cámaras y podemos entonces mostrar o expresar algunas emociones y algunas palabras y bueno, y conocer entes importantes como tú en esta ocasión, ¿verdad? Y hay que buscarle el lado positivo a todas estas situaciones que hemos estado enfrentando. Sin más, yo voy a dar paso a Raiza para que cierre, pero antes le informo que la semana que viene se la vamos a dedicar a Luis Javier y a Marilis como escritores invitados. Ya ustedes saben, le damos paso a Raiza. Gracias. Gracias, Elena. Pues nada, reiterar la alegría que nos da que se hubiera dado este encuentro, Aurora. Desearle suerte en todos sus procesos y prometer que lo seguiremos leyendo y esperar que nos encontremos en persona muy pronto. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Mamá. Muchísimas gracias. No. Bueno, y gracias también no solamente también a los miembros que están con nosotros y que están entusiasmados escuchándola y haciéndole preguntas. De verdad, Aurora, gracias por esta oportunidad. Los quiero. Eso lo que tú dijiste, gracias a que... Un placer haberla escuchado. ¿Cómo fue, Aurora? Que tú dijiste gracias a los medios.
Que gracias a los miembros del taller por estar también aquí con nosotros, escuchándote, y que a ti, ¿qué te entendiste, Aurora? Lo mismo, eso mismo. No, pero gracias a eso también. Oye, Niurka, La feminidad está potente. Niurka, terrible. Miembros también, gracias. Oye. Nada, muchísimas gracias. Pásenla bien. Un abrazo, Aurora. Un abrazo, chicas y chicas. Abrazo, Bye. abrazo. Un placer haberla escuchado. Muchas gracias a todos. Estar con ustedes. Bien, bendiciones. Bye. Ay. Sigan ahí, que ustedes van bien. Sigan ahí, que ustedes van muy bien. Sigan ahí. Hey, dímelo. Hola, hola. Amaro, Rosa. ¿Y dónde tú estás? ¿Caminando en el parque iberoamericano? No, estoy aquí en la habitación. Llegué ahorita de Ya, tú entrenar, tienes estaba- dinero, ya tú no eres... Ojalá me hace, yo Yo le recibo daba esa, empujón. yo recibo esa profecía Yo tuya. te veo porque este año ha demasiado y en sido- anuncios de la sirena y en películas. Ya tú tienes tu dinero. yo Ven, recibo, mira, yo recibo esa lo profecía mío. tuya. Mira la Yo recibo, maestra yo Ana Rosa recibo Pérez esa ahí. profecía tuya. La Invítanos a comer recibo. ahí al capuchino, invítanos a comer. Recibo esa profecía tuya. Pronto No, vendrá no a eso. esa cuando- fonda feísima de por ahí, no, el capuchino. Ay, muchachos, sobre todo a Rosa, que le debo tanto. Esa Rosa. Nos vemos. Esa mocana cariñosa. Los quiero a todos. Un abrazo grande. Ok. Bendiciones. Amén.